Muy buenas, ya estamos por aquí de nuevo. Hoy os traigo un caso que nos ha pedido nuestro amigo Antonio Gómez, que es un caso bastante antiguo, pero es increíble. Es increíble cómo todo se va repitiendo. Es increíble cómo, aparte de los asesinos que hay en los casos, pero la delincuencia de personas que los rodean, cómo hay personas que parecen que deben de protegernos y al contrario de esto nos están por atrás pues engañando y bueno y provocando situaciones como en este caso horrendas, vaya. Os estoy hablando del horrible crimen de Don Benito. Antes de comenzar, acordarse de compartirme, de darme like. Y bueno, hoy no voy a dar mucho la chapa con eso, vamos a comenzar. En esta ocasión el caso sucede en Don Benito, que es un municipio de la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma extremeña, en España. En 1902, o sea, estamos hablando de un caso bastante antiguo. Galleta, perdonadme. Es bastante antiguo, pero como os digo, no se ven cosas muy diferentes a las que se ven hoy día. Se produjo uno de los crímenes más atroces de la crónica negra. La historia sucede en la calle Padre Cortés de Don Benito. Inés María Calderón Barragán, con su madre Catalina Barragán, viuda esta desde hacía años, ambas mujeres vivían solas, puesto que el otro hijo que tenía Catalina se encontraba realizando el servicio militar, ya que ella pues teníamos la mili. Este chaval estaba haciendo el servicio militar en Sevilla. Donde ellas vivían tenían 2 dormitorios, uno de ellos alquilado al médico oculista Carlos Suárez, vecino de Villanueva de la Serena, el cual pasaba consulta allí en la habitación que le tenía alquilada a madre e hija, ¿no? Ellas tenían muy buena fama en el pueblo. Eran mujeres muy trabajadoras y se ganaban la vida cosiendo y planchando ropa para las familias más acaudaladas. Inés, a sus 18 años, era una chica muy dulce y bella, que levantaba pasiones en el pueblo, pero no era una chica fácil, y llevaba por las calles de la amargura a algunos de sus pretendientes, como por ejemplo a Carlos García de Paredes, don Carlos, un joven soltero de carácter chulesco, déspota y amigo de la bebida y de las mujeres. También estaba enamorado de ella Saturnino Guzmán, un joven que profesaba un amor desmesurado hacia la joven, pero no correspondido. Saturnino, a diferencia de don Carlos, era un chico educado y respetuoso. Pues hablando de don Carlos, vamos a llamarlo Carlos, cansado el señorito de las continuas negativas por parte de Inés de entregarse a él, un día decidió furioso que sería suya o por las buenas o por las malas. En otras palabras, o era para él o no era para nadie. Eso sigue ocurriendo, como os he dicho al principio del todo, eso a día de hoy sigue ocurriendo todavía. Todo se va repitiendo. Bueno, seguimos con el... Vamos a comenzar realmente lo que ocurre en aquel momento. Bueno, pues nos vamos a la noche del 19 de julio del 1902. Carlos, acompañado de su compañero de juerga Ramón Martín de Castejón y ayudados por el sereno, ¿vale? Alucinamos con esto. Pedro Cidoncha, consiguen acceder a la casa de Catalina e Inés. Antes de seguir, os voy a decir lo que vino. Vamos a ver. El sereno, yo recuerdo cuando yo empezaba a salir de noche siendo una chiquilla, yo me acuerdo un par de serenos dando vueltas por las calles céntricas de aquí donde yo vivo. Yo creo que el ayuntamiento realmente los tenía contratados por el tema de los negocios, ¿no? Pero eran unas personas que estaban dando vueltas durante toda la noche, pues no vamos a decir como policías, pero estaban pendientes de que nada ocurriese. Tú tenías un problema, te acercabas a ellos y te ayudaban en lo que pudieran.
Y si había que llamar a la policía, te sentías resguardada estando al lado de estas personas, ¿no? Bueno, pues en esos años imagino que el sereno tendría algo más de potestad, porque hoy en día no existen siquiera los serenos, ¿no? Pero bueno, no sé si en algún pueblito por ahí habrá algo, no lo sé, pero vamos, lo que es algo común, no. En aquel momento imagino que el sereno del pueblo era alguien con prestigio, alguien importante, alguien, no sé, alguien de peso, ¿no? Bueno, pues el sereno ayuda a estos dos maleantes a entrar en la casa de estas dos mujeres. Y sigo con el caso. Todo estaba perfectamente organizado. Mientras el sereno llamaba a la puerta, Carlos y Ramón permanecían escondidos. Atrás de la señal del sereno estarían rápidamente. Así sucedió todo. Pedro Cidoncha, el sereno, llamó a la puerta de Catalina. En un principio ella se resistió a abrir porque ya era de noche. Y bueno, estamos hablando del año 1902, hoy te llaman a la puerta aunque sean las 3 de la mañana y uno, por imprudencia o por lo que sea, pero uno abre la puerta. En aquel momento, una mujer viuda viviendo con su hija sola, esas cosas no se veían normales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el sereno le dijo que Carlos, el oculista, que se había olvidado del maletín y él venía a recogerlo. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo de antes, al mismo razonamiento de antes. El sereno era una persona en quien se podía, y vamos a ponerlo entre comillas, se podía confiar. Si me está diciendo que el médico se ha dejado aquí, el oculista se ha dejado su maletín y él se lo va a llevar, pues voy a abrirle la puerta, ¿no? Como algo normal. Catalina le abrió la puerta y le entregó el maletín. En ese momento, con el fin de despistar y de conseguir algo más de tiempo, el sereno le pidió un vaso de agua a Catalina. Cuando ésta va a por él, el sereno realizó con el farol una señal a Carlos y a Ramón, que rápidamente salieron de su escondite, entrando en la casa y escondiéndose. En el momento en que Catalina se despidió del sereno y cerró la puerta, Carlos y Ramón la emprendieron a golpes en la cabeza con ella, hasta que cayó al suelo sin vida. Al escuchar los gritos de su madre, Inés, desde su habitación, muy asustada, se levantó de la cama y echó la frágil aldabilla de la puerta, pero de poco le sirvió. A los asesinos no les costó echar la puerta abajo, y comenzó un forcejeo entre Inés y los asesinos. Inés logró escapar y ocultarse debajo de una cama de otra habitación, pero los asesinos la sacaron por los pies y, tras abusar de ella, le asestaron varias puñaladas que acabaron con su vida en aquel mismo lugar. Al día siguiente, con la luz del día, se descubrió todo. Pancha, que era la lechera que diariamente le servía, se extrañó al ver que por más que llamaba a la puerta nadie le respondía, por lo que decidió entrar en la casa, encontrándose directamente el cadáver de Catalina sobre un enorme charco rojo. Muy asustada, avisó a la Guardia Civil, que no tardó en personarse en el lugar. Allí la benemérita, además de hallar el cuerpo de Catalina, se encontró también con el cadáver de su hija Inés, en el suelo de una habitación, con la cabeza debajo de la cama y el camisón subido hasta la cintura, con sus manos protegiendo los muslos. Parecía su posición que estaba defendiéndose de una agresión sex. Tenía 21 puñaladas en su cuerpo. La casa se encontraba muy revuelta, con muchas marcas de sangre por suelo y paredes. Durante la inspección ocular les llamó la atención la existencia de un maletín médico a los pies del cadáver de Catalina. Acordémonos de que ella le llevó el maletín al sereno y el sereno, cuando se va, no coge el maletín y ya los otros pues actúan de la manera que actúan. Entonces, claro, el maletín queda ahí. Don Benito estaba conmocionado y a la vez indignado por lo espeluznante del crimen. El gobierno, quizás temiendo un levantamiento popular, hizo que las investigaciones se agilizaran. Hoy día no pasa eso. Hoy día, bueno, sí es verdad que cuanto más mediático es un caso, más medios toman y más intentan investigarlo. Pero como hoy tenemos, entre comillas, uno tras otro, pues
Bueno, pues eso, y lo que hicieron fue agilizar todo el tema, deteniendo en un primer momento a Carlos Suárez, el médico oculista, por el tema del maletín, y a Saturnino Guzmán, que era el enamorado de Inés. A pesar de esto, el pueblo no estaba contento. En las calles un clamor popular acusaba a Carlos García Paredes del asesinato, porque claro, conocían que no era una persona sana, no era una persona... Y conocían también a Saturnino Guzmán, que independientemente de que estuviera enamorado de ella, pero era un chico responsable, era un chico normal. Entonces, pues el pueblo no estaba contento. Pero las autoridades se resistían a prestarle declaración, seguramente que es lo que pasa siempre, por pertenecer a una familia adinerada. Se tardó en interrogarle. Lo interrogaron cuando ya no tuvieron más remedio, pero el dinero mueve montaña, por desgracia. A pesar de que tenía un pasado bastante turbio, años atrás fue acusado de haber apaleado a un sereno, vio a una deficiente y de haber apuñalado a su propia madre. O sea, que es que era un prenda, este tío era un prenda. Entonces, claro, normal que el pueblo lo acusase, es que es lógico. Bueno, pues el 3 de julio del 1902, a las detenciones de Carlos Suárez y Saturnino se unieron la de García Paredes y su criado Juan Rando, acusado de limpiar las manchas de sangre del traje del señorito, y el sereno Pedro Cidoncha. Por lo tanto, existían entonces 5 sospechosos detenidos, proclamándose todos inocentes. El día 1 de septiembre, sin que la presión popular del municipio hubiera remitido, apareció un testigo por sorpresa, un joven labrador. Se llamaba Tomás Benito Alonso Camacho, que declaró que mientras volvía a su casa por la calle Valdivia, había visto al sereno conspirando en la calle junto a don Carlos y Ramón. El labrador, el chaval, contó cómo mientras el sereno llamaba a la puerta de Catalina, Ramón y don Carlos se escondían, y que yo no lo voy a llamar don, es que no me niego a llamarlo don a un asesino, vamos. Ramón y Carlos se escondían, que en un momento dado el Cidoncha, el sereno, hizo un gesto con el farol y que fue la señal para que los asesinos entraran en la casa. Desconocemos por qué esta persona habló tan tarde. Seguramente en un primer momento la recompensa ofrecida de 500 pesetas, 3 euros hoy día, pero bueno, 500 pesetas en 1902 era algo de dinero, pero bueno, para él a lo mejor no fue suficiente, por eso no habló antes. Cidoncha, el sereno, y Ramón fueron identificados claramente por Tomás. Se supo posteriormente que Ramón pretendió a Catalina en repetidas ocasiones sin éxito años atrás. Este testimonio dejó en libertad a Saturnino Guzmán y al médico, que no tenían nada que ver con este caso. Los meses siguientes se celebró un largo juicio en el que fueron encontrados culpables a Carlos, Ramón y Cidoncha. El 18 de noviembre del 1903 se conoció la sentencia. Carlos y Ramón condenados a garrote vil y el sereno a cadena perpetua. El garrote vil, para quien no lo sepa, era una máquina utilizada en España para aplicar la pena de muerte. Consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo y acabado en una bola. Al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 5 de abril del 1905, en Don Benito. Cuentan que el fanfarrón de Carlos, que se vino abajo cuando tuvo que enfrentarse a su verdugo, tanto que le fue imposible controlar sus esfínteres. Pues mira, guapo, el mismo miedo que tú estabas pasando, que todavía tú sabías lo que te iba a ocurrir por lo que habías hecho, es el miedo que hiciste pasar a esa madre con su hija. O sea que no me da pena ninguna. Porque de aquella, como estamos viendo, había pena de muerte en España. Por otra parte, Ramón sufrió bastante al morir. No falleció hasta el tercer intento del verdugo, ya que había padecido bocio. Tenía el cuello muy grueso. El bocio es el crecimiento irregular de las glándulas tiroides. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en la base del cuello, justo debajo de la nuez.
Entonces, claro, al tener el cuello tan hinchado, tan grande y además duro, pues le costó mucho más trabajo. Podríamos decir que la torpeza del verdugo hizo del asesino su víctima. Pues que se aguante. Así de claro. Porque mira, realmente desde que lo cogieron hasta que sucede esto, había pasado muy poco tiempo. No le había dado tiempo en una cárcel de sufrir absolutamente nada. Nada. Está claro que este tipo de gente le da igual que el pueblo hable mal de ellos, que el pueblo le diga o que le deje de decir. Pues si sufrieron con la muerte, y que me perdone quien me tenga que perdonar, pero yo me alegro. 2 escorias menos en el mundo. Yo lo veo muy, vamos, lo tengo muy claro. Oye, siempre y cuando se haga esto con personas que se sepa al 100% que son culpables. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, han pasado por la pena de muerte personas que no tenían nada que ver con lo ocurrido, le han quitado la vida y no me parece para nada justo. Bueno, pues este hecho trascendió en todo el país, habiéndose llevado el suceso al crimen en 1988 con la película Jarrapellejos, protagonizada por Antonio Ferrandis e inspirado en un guión de Felipe Trigo. Además, el programa La Noche del Crimen le dedicó un capítulo dirigido por Antonio Drobe, con Fernando Delgado, Emma Penella y Gabino Diego, entre otros actores del reparto. Este es el crimen que Pío Barroja no escribió nunca, según sus memorias, porque le faltaban nervios para dramatizarlo. Como consecuencia de la impresión que dejó en el pueblo tal suceso, existen romanceros populares que relatan el hecho, al igual que una habanera dedicada por Saturnino a Inés. Lenguas infames quisieron mancharte. La verdad es que de este caso poco hay porque, bueno, relativamente se cogieron a los culpables muy rápido. Es un caso muy antiguo, ya os digo, no hay mucha información. Me tenéis que perdonar con los dibujos porque las imágenes se ven muy muy mal y aunque bueno, yo al mirar la imagen y pintarlo, a ver, aunque yo vamos a empezar porque ya sabéis que yo no soy yo no tengo ningún curso hecho en dibujo ni nada de nada y que mis dibujos normalmente, bueno, pues son lo que son, ¿no? Pero cuando una imagen se ve mal, pues para ver los detalles de esa imagen y pasarlo a un papel, pues la verdad es que me cuesta mucho más. Entonces, bueno, tenéis que perdonarme en ese aspecto. Y ya os digo, la información que hay es esta. Está toda muy comprimida y muy... Bueno, poco detallada, ¿no? Porque realmente se sabe cómo sucedieron, se sabe lo importante, ¿no? Pero es un caso cortito. Es una historia cortita que no quiere decir que no sea totalmente cruel. Totalmente cruel. 2 personas que trabajaban, no se metían con nadie y se dedicaban a su vida y punto. Y por un gusto de uno o dos, por querer hacer lo que le dé la gana a ellos, pues pierde la vida. Pierde la vida madre e hija. Porque te da la gana a ti, ya está. Pues nada. Y yo digo más. Yo al Sereno, quizás por no participar, no le cayó la pena de muerte. Pero es que si no hubiese sido por él, estos 2 a lo mejor no hubieran podido entrar en la casa sin tener ellas una defensa, ¿no? Porque bueno, pues entrar en la casa podían haber entrado forzándola, pero a lo mejor ella le hubiera dado tiempo de avisar a alguien de, no sé, hubiera sido algo de más ruido, igual se hubieran podido salvar, ¿no? Y siendo la figura que el Sereno representa, yo creo que le tenía que haber caído también pena de cárcel, de muerte. Yo creo que sí, que lo tenían que haber quitado en medio. Otro despojo de la sociedad. Porque una persona, ya sea por dinero, que imagino que sería por dinero, que se preste a una cosa así, ¿qué podemos decir de ella? Vamos, yo creo que los calificativos sobran, ¿no? Es repulsivo, repugnante, no sé, no tiene nombre, vamos.
Y nada, este es el caso que nos habló nuestro amigo Antonio Gómez, que cada vez que nos recomienda casos, la verdad que son muy interesantes. Son casos, suelen ser casos antiguos, pero muy interesantes. Y oye, que además no queden en el olvido tampoco. Y que nos demos cuenta, como os decía al principio del caso, que todo se repite. Todo se repite. Que en el caso, por ejemplo, del sereno, que hoy día cuánta corrupción hay de quién nos debe proteger, y estamos más vendidos que todas las cosas. Pues en 1902 también pasaba. Y bueno, este es el caso de hoy. Próximamente vendremos con otro caso también interesante. Y ya sabéis, si queréis algún caso en especial, pues me lo dejáis escrito y yo me lo preparo y os lo traigo. Os deseo que tengáis un maravilloso día.